Hola a todos y todas. Una servidora, doctorando Alma Guadalupe Góngora Magaña, tiene el gusto de compartir con ustedes el tema Los retos actuales de los derechos humanos frente a identidades étnico-colectivas. Esto como parte de una tarea de la asignatura Discriminación y Cultura del Doctorado en Desarrollo Humano que la Universidad IEXPRO ofrece. La presentación estará organizada en 5 apartados. En el primero tendremos una pequeña introducción. Después abordaremos la problemática. Y en el tercero hablaremos de la diversidad en el contexto latinoamericano. Después del papel de los estados latinoamericanos. Y por último tendremos una pequeña conclusión. En este documento se aborda la forma en que tradicionalmente habían sido concebidos los derechos humanos. Antiguamente o tradicionalmente era el derecho individual el eje que fundamentaba los derechos humanos. Pero ahora, al darle luz en el ámbito jurídico, al poner en evidencia nuestra naturaleza, nuestra situación multicultural, esto ha puesto sobre la mesa que hay que darle lugar a los derechos de naturaleza colectiva, es decir, al derecho que corresponde a los pueblos indígenas. La atención que reciben las demandas de los pueblos indígenas no siempre son atendidas como corresponde. Esto puede deberse a lo que llaman la doble titularidad, es decir, tienen leyes que corresponden a los pueblos indígenas, pero también hay otras leyes que son generales, que son para todos. Entonces, la problemática se concentra en esta doble titularidad de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Esto genera un conflicto para su atención y propicia también que muchas veces se vean violentados sus derechos y que los resolutivos queden sometidos a una hegemonía específica, una hegemonía particular. Todo esto plantea una serie de retos para el Estado porque tiene que atender y tiene que procurar que los pueblos indígenas, que son los más marginados y los más discriminados, también sean atendidos en sus derechos. Cuando hablamos de diversidad en el contexto latinoamericano, se puede decir que estamos haciendo referencia a la diversidad que se relaciona con los pueblos indígenas. En este sentido, se puede decir que el contexto latinoamericano se ha caracterizado porque esa concepción de la diversidad se ha desarrollado de manera gradual y de manera gradual también se ha dado el reconocimiento a los derechos específicos que tienen estos grupos. En particular, nos podemos ubicar en el contexto mexicano y en el ámbito de la educación porque es el que mejor conocemos. Pero no podemos dejar de ver que nuestra realidad, de hecho, siempre ha sido pluricultural y multilingüe y que esta diversidad hay que considerarla también, ya que cada cultura representa una manera de ver el mundo, una visión y una forma de situarse en él. Por lo tanto, en definitiva, se considera que hay que tomar en cuenta los distintos puntos de vista si queremos avanzar en el respeto a los derechos humanos. El Estado, como responsable de la política pública del país, debe de impulsar diversas estrategias. A lo mejor podría ser el diálogo cultural una herramienta o una estrategia que podría servir para lograr una comunicación entre los pueblos indígenas y los no indígenas, para que así no sea una discusión entre derechos individuales o derechos colectivos, sino que se pueda respetar el derecho que le corresponde a cada uno de los pueblos. En este sentido, primero hay que dar un paso más hacia adelante y acabar con la desigualdad e intolerancia. Y para esto tenemos que tomar en cuenta 3 conceptos básicos,
Esto es la discriminación, la exclusión y la marginación. En el primer caso, la discriminación se puede decir que consiste en tratar a una persona o grupo de manera inferior, ya sea por su origen étnico, religión, edad, género, discapacidad, estado civil o cualquier otra causa. Se puede decir entonces que la discriminación es nociva y lleva a perpetuar la desigualdad. El otro concepto es la exclusión, y esta se refiere a la acción de sacar a una persona, de hacerla a un lado, de sacarla hacia afuera, no tomarla en cuenta. También se puede decir que la exclusión social puede deberse a diversas causas, que pueden ser económicas, culturales, sociales o políticas. Y después tenemos la marginación. La marginación que puede ser entendida como esa segregación social que se produce cuando una persona o grupos de personas tienen menos posibilidades de acceder a los servicios o a las oportunidades que son necesarias para su subsistencia. ¿Cuáles son los ideales que constituyen la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Sin duda alguna, la dignidad, la igualdad, la libertad y la justicia para todos constituyen una guía para la forma como deben de actuar los estados en todos los países y en todas las sociedades. Pero tanto a nivel mundial como en nuestro país, podemos advertir que hay muchos retos que los estados tienen que vencer para poder hacer real estos ideales de justicia, igualdad, libertad y confianza para todos. Sin duda, son muchos los retos que se tienen que vencer para poder procurar el ejercicio de los derechos humanos, en particular cuando se trata de un sector de la población que ha sido el más descuidado. Estamos hablando de la población indígena. Aquí presentamos 5 retos, pero estamos seguros de que son más, simplemente que estos consideramos que son los prioritarios. Iniciamos entonces con la pobreza y la desigualdad. Aquí, según datos del Coneval, en el 2018, más del 69% de la población indígena se encontraba en pobreza extrema, mientras que la población no indígena era del 39%. También esto nos da un panorama de quiénes son los que quedan excluidos, quiénes quedan al margen de ejercer sus derechos en la educación, en la salud, en los servicios y demás. Otro reto a vencer es el de la violencia. La violencia, tanto la que está ocasionada por los fines bélicos, que estamos viendo tanto a nivel internacional, como aquellos que se están dando por el crimen organizado. Se puede decir que hay contextos amplios de seguridad en la actualidad, y cuando las personas no pueden sentirse seguras en sus casas, en sus calles, en sus comunidades, cuando los conflictos nos hacen víctimas a nosotros, a la parte de la población civil, pues no podemos hablar de la existencia de las condiciones mínimas para ejercer nuestros derechos. El otro tema, el otro reto que consideramos también muy importante es el del cambio climático. Pareciera que no, pero en realidad a la desigualdad y a la pobreza se suma este impacto del cambio climático,
porque a los que más afecta son a los territorios de las poblaciones indígenas. Se puede decir que los pueblos y comunidades indígenas son esencialmente vulnerables al cambio climático, ya que ellos dependen de los ecosistemas. Ellos se ven afectados por fenómenos como inundaciones, sequías y demás, y todo ello a su vez genera más pobreza, genera hambre, genera delincuencia, que otra vez los deja al margen de ejercer sus derechos. Otro tema que es un gran reto para el Estado son los fenómenos de la corrupción, la impunidad y la debilidad de las instituciones. Estos tres fenómenos se puede decir que están muy vinculados y que ocurren de manera simultánea. Y lo que hacen es empañar, es determinar que no se cumplan las funciones del Estado, pues no funcionan como los mecanismos de protección de derechos, como debería de ser, y ocasionan que estas instituciones como la Procuración de Justicia y el mantenimiento del orden social estén cooptados por intereses particulares y no sirvan a la sociedad como debe de ser. Esto implica que las personas, sobre todo el sector indígena, cuando habla una lengua diferente, cuando tiene costumbres y tradiciones diferentes, no sean atendidos en sus derechos particulares y sean en sus demandas, pues o se les hacen a un lado o simplemente no se les atiende. Y el último, y no menos importante, es la pérdida de la calidad de la democracia. Aquí sabemos que existe una erosión de la democracia y está surgiendo un régimen más autoritario, donde los fenómenos ocurren y los derechos humanos, especialmente los que están vinculados a la autonomía, pues no se respetan. Y esos últimos derechos son los más relevantes para cuidar las propiedades, para cuidar los territorios de los pueblos indígenas. Ya para concluir, podemos decir que hasta ahora las medidas que ha adoptado el gobierno no han sido las más eficientes ni las más eficaces, porque no han podido enfrentar los obstáculos estructurales más grandes que les impiden disfrutar de los derechos colectivos, como son o como lo que corresponde a los pueblos indígenas. El Estado, estamos seguros, tiene el deber primario de salvaguardar los derechos que constituyen el estatus personal y colectivo de los pueblos que habitan en el país. Sin embargo, ya han pasado 20 años de que se dio visibilidad al pueblo indígena. Recordemos que fue con el movimiento del EZLN en 1994. En aquel entonces muchas comunidades indígenas en el país se levantaron para reclamar educación, el cuidado de la vivienda, la procuración de la tierra, y vemos que esta situación no ha sido resuelta. Son muchos los retos que hay que vencer, pero me parece que el más importante, el gran desafío para el gobierno, se relaciona con el cuidado de los territorios, de los espacios, de lo que corresponde a los recursos que pertenecen a las poblaciones indígenas. Porque hoy no lo podemos negar. Muchos de ellos están en manos de extranjeros. Y para el pueblo indígena solo existe marginación, exclusión y discriminación. Hay mucho por hacer, sin duda alguna. Estas son las referencias que nos sirvieron de base para esta presentación
Y finalmente, muchas gracias.